Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo de orden de zapatos. Me lo habéis pedido y aquí lo tenéis. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal os muestro cosas del día a día de mi vida en este país, principalmente cosas que nos interesan a las mujeres. Ropa, compras, viajes, historias, charlamos bastante. Y a veces también hablamos de orden, que es el caso de hoy. Bueno, una de vosotras me pidió hace bastante que os mostrara cómo ordeno los zapatos. Y la verdad es que venía lenta con el tema porque no tengo nada especial que mostrar. Pero hoy encontré un artículo, un producto y dije, ya es mostrable, porque la verdad es que yo no tengo ningún orden en particular. Lo que sí te puedo decir es que yo guardo los zapatos en el armario. No tengo ninguna zapatera, no sé, para mí es un concepto moderno que a mí no me entra en la cabeza. Hoy en día está de moda, bueno, se ha puesto de moda, tal vez traído de Oriente, no lo sé, o de los países del norte, el tema de dejar los zapatos en la entrada de casa y por eso tiene sentido en la entrada de tu casa tener una zapatera. Sin embargo, es una moda a la que yo no me he plegado. Yo entro en casa con los zapatos, me los quito en casa, me pongo unas zapatillas de andar por casa, unas pantuflas y ya está. Pero sí sé que en algunas casas, por ejemplo en Canadá, que están acostumbrados a un clima pues frío, de nieve, de barro, claro, en esos casos es imposible entrar en casa con los zapatos. Entonces sí que tienen este hábito de tener una zapatera a la entrada, incluso una pequeña alfombra donde se ponen los zapatos con los que uno sale en el día a día. Pero como te digo, no es mi caso. Así que yo los zapatos los guardo dentro del armario junto con la ropa. Te voy a dejar algunas fotos para que veas una idea general. Bueno, yo tengo un espacio de armario bastante grande. Yo tengo toda la ropa colgada por conjuntos. Yo cuelgo toda la ropa por conjuntos en perchas. Y abajo me sobra un montón de espacio. Cada uno lo aprovecha como quiere. En mi caso, yo para los zapatos. Y como tengo bastantes zapatos, yo me he inventado, porque tenía una mesa que no la usaba mucho. La mesa es un poco alta, pero es una mesa, pues así con la parte de arriba y las cuatro patas. Una mesa muy, muy sencilla. Entonces yo la he usado de forma totalmente improvisada para hacerme ahí un estante. Entonces, arriba guardo, o sea, sobre la mesa, guardo los zapatos que no estoy usando, es decir, los de la temporada contraria a la temporada en la que estoy. Y en la parte de abajo, es decir, posados ya así sobre el armario, los zapatos que sí estoy usando. A mí no me gusta nada tener zapatos sueltos, abiertos en el armario. Para mí los zapatos tienen que estar siempre guardados o en caja o en bolsa. Y yo de toda la vida, siempre que compraba zapatos, yo siempre me traía la caja y siempre he guardado mis zapatos dentro de sus cajas originales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas cajas de cartón con el tiempo se te van rompiendo, especialmente cuando tienes una caja arriba de la otra y por no sacar todo, pues abres, tiras y las cajas se empiezan a romper. Así que yo te voy a mostrar, mira el caos que tengo aquí atrás, te voy a mostrar las cajas que tengo. Y vamos a empezar por cómo guardo las botas. Lo que te voy a mostrar no es muy bonito, es así, pues unas cajas viejas arregladas. Pero, como te digo, me he atrevido a hacerlo porque hoy encontré la caja perfecta para mejorar el aspecto de mi armario. Así que vamos a ver las botas. Este es el aspecto que tiene el armario por dentro. Yo he puesto las cajas encima de la cama. Como veis, tengo unas cajas de cartón que son las cajas originales en las que venían las botas,
Pero las cajas, ya ves, están todas recauchutadas porque con el tiempo se han ido rompiendo. Dentro de cada caja, de estas cajas grandes, tengo un par de botas y las que ya no tienen caja, pues simplemente las he puesto así por arriba. Así las tengo en el armario. Como ves, también tengo unas bolsas donde tengo dos pares de zapatillas y tengo también unos mocasines. Y por otro lado, tengo cajas más pequeñas, como por ejemplo esta, donde, bueno, en este caso tenía guardados unos zapatos de verano. Mostrar un ejemplo. Tengo esta caja de la zapatería Era, una, bueno, una zapatería portuguesa. Aquí me compré, no me acuerdo qué, porque esto hace siglos que yo tengo estas cajas, pero no tengo ni idea. Tamaño 38, no sé lo que era. Pero bueno, se fue rompiendo y mi marido con esta pues cinta bien fuerte me la arregló. Entonces, fíjate, yo aquí, por ejemplo, tengo guardado un par de botas blancas. Estas botas a mí me encantan, tú ya las habrás visto en algún vídeo. Pero como ves, la parte de abajo es así, gruesa, pero esta parte es totalmente maleable. Así que perfectamente me entran las dos, yo las guardo así. Y como te decía, como ya no tengo caja para todas las botas, pues un par que sobra lo pongo por arriba. Como, por ejemplo, como si te dijera este. Estas son unas botas marrones, pues yo las pongo sencillamente. Tú sabes que yo siempre le hago un lío que nunca sé bien cómo se guarda esto. Bueno, ahí. Y entonces nada, están así en el armario. Yo sencillamente por no tener un caos en el armario, yo no tengo demasiados pares de botas. Sí tengo un montón de zapatos de verano porque ocupan muchísimo menos lugar y entonces guardo varios pues en una caja. Vamos con dos pares de botas, cuatro. Un par de botas negras que me las compré en Shine y una caja grandota que no tengo la menor idea, pero bueno, yo aquí en algún momento me compré botas. Efectivamente, guardo aquí otro par de botas. Estas botas son desde antes de la pandemia y son las únicas botas que yo tengo con tacón. Lo mismo, se doblan así, que yo tengo esta caja enorme, pero también se pueden guardar en una caja más pequeña, precisamente porque se doblan. Entonces, vamos con cuatro pares de botas. Marrón alta, marrón baja, es decir, con tacón y sin tacón, negra y blanca. Y yo de botas altas no tengo nada más. Solamente me queda por mostrarte otros dos pares de botas que, bueno, ya son botas cortas. La primera es esta. Mira el estado de esta caja. Desastre total. Ya de este lado no tiene nada. Pero no importa. Para mí cumple completamente la función. Yo antes siempre compraba zapatos y botas en zapatería, pero te digo, si te las compras en Zara, por ejemplo, Stradivarius, etcétera, caja no tienes. Pero yo estas, te digo, durante años me las he guardado como oro en polvo. Bueno, tengo aquí estas botas que son, bueno, también son blancas, son relativamente del estilo de las que te mostré al principio. ¿Ves? Como son cortas, pues también entran perfectamente en esta caja. Pero hoy, lo que te decía, encontré algo que me parece absolutamente maravilloso para guardar zapatos. Mira, me encontré esta caja, la compré en el Bricomarché, que es la parte de bricolaje del supermercado Intermarché, que lo tenemos aquí en Portugal. En España, bueno, estuvo hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo que cerró. Bueno, yo me encontré esto por 6,99 €. Y para decirte la verdad, me saqué una bota de las que tenía puesta, por supuesto, sin posarla, solamente así en el aire, y yo dije, esto está genial. Esto es irrompible, mira, esto es rígido, rígido. Además, tiene agujeritos, por lo cual es totalmente respirable, digamos. ¿Ves cómo tiene agujeritos?
Y además tiene esto para tirarla, que lo tiene de los dos lados. Así que vamos a hacer la prueba. ¿Cómo nos quedarían aquí? Bueno, un par de botas. Estas son las más rígidas por arriba, así que vamos a ver. Las voy a doblar así, voy a meter y ya te muestro. Entran. Sí, claro que entran perfectamente. Yo siempre me hago un lío cómo doblar las botas. Mira. Mira qué perfección. Esto está genial. Y además es súper higiénico, porque yo las cajas de cartón, yo cada tanto saco todos los zapatos y paso un trapo dentro de todas las cajas. Pero esto me parece súper higiénico, súper higiénico. Espera que le ponemos la tapa. Bueno, yo había visto un montón de opciones para guardar zapatos en Shein, pero nunca me decidí a comprar ninguna, porque vi que eran cajas, como si te dijera de plástico, pero no de plástico rígido, y cajas que no están pensadas para guardar zapatos. Esta probablemente tampoco, pero esta es totalmente lavable, con agua caliente, con jabón, hasta la puedes poner afuera para que coja un poco de sol y se desinfecte. Pues no sé, a mí esto me pareció espectacular. Yo en Shine había visto unas que son de plástico, pero como de plástico maleable, y que te la tienes que montar en casa, que vienen así todas dobladitas. Había visto otras soluciones para zapatos, pero que venían como en una caja en la que tienes los separadores, que nunca sabes qué es lo que te va a entrar, qué es lo que no te va a entrar. Y lo que menos me gustaba es que no eran de tapa rígida, son como, digamos, con una cremallera, o sea, como de un plástico finito. Y ahí tengo un montón en la lista de deseos de Shine, pero como te digo, hoy en esta tienda vi esto y por 6,99 € dije, me la llevo y la pruebo. Estoy encantadísima. Ahora, para botas está genial, porque las botas ocupan bastante lugar. Para los zapatos de verano, creo que aquí me entrarían, pero una cantidad enorme de zapatos de verano. Ahora lo vamos a probar. Antes de eso te quiero mostrar el último par que yo tengo de botas cortas. Aquí está. Ahí se me cae la caja. Este es el último par de botas que yo tengo. Son unas botas negras de Pull&Bear, pero que yo las guardé en esta caja, calzado Guimarães. Mira cómo está la caja, ya está un poco rota, pero la caja está buena, cierra perfectamente. Y bueno, es una zapatería portuguesa donde yo solía comprar. Pero los zapatos que yo tenía aquí originalmente, bueno, no sé, hace 1000 años que ya no los tengo. Y tengo estas botas que, para decirte la verdad, no me gustan mucho, y si me las pongo una o dos veces al año es mucho. Pero están impecables precisamente porque no les doy mucho uso. Así que las voy a probar en esta otra caja. Como puedes ver, esta caja es más grande, es más alta. Es decir, que yo creo que estas cajas que he conseguido están geniales para guardar esas botas más grandes. Para las botas más pequeñas, me parece que no merece la pena. Así que yo creo que voy a comprarme más de estas cajas solamente para las botas altas. Altas te digo hasta la rodilla, porque con estas cajas que yo tengo de cartón no me parece que necesite mucho más. Bueno, te sigo mostrando. Cuando yo me compré botas en Shine, que yo me compré dos pares de botas en Shine, las negras que te mostré con tacón, no sé dónde están, bueno, no importa, las negras con tacón que te mostré al principio y las blancas que también te mostré al principio. A mí me encantó la presentación porque las botas en Shine venían en estas bolsas, ¿ves? Estas bolsas así. Yo tengo aquí guardado un par de zapatillas, por ejemplo. Entonces, tú te compras un par de botas en Shine o un par de zapatos, la verdad es que no me acuerdo, pero las botas sí. Y te traen estas bolsas que las tienes que tratar con cariño, no sé cómo se llama este tipo de tela. La verdad es que no te lo sé decir. Mira para que, a ver si tú sabes. Y entonces, como yo odio eso de tener zapatos sueltos,
tuviste que yo te mostré al principio que tengo la caja de zapatos y por arriba suelto un par de botas, bueno, dos par de botas que me sobran. Así que creo que en mi caso, con una caja más de estas, ya está. Porque en vez de tener esos pares de botas ahí sueltos, como te mostré al principio, los meto en estas cajas y ya. Bueno, en Shine también venden, yo te voy a dejar la foto por aquí, después te pondré el link también por si te interesa. Venden este tipo de bolsas para guardar zapatos. Vienen un montón y son baratísimas. Yo de momento no pienso comprar, porque como te digo, yo tengo, ¿cuántos pares de zapatillas? Yo tengo tres pares de zapatillas solamente. Tengo estas blancas que las tengo guardadas en esta bolsa. Tengo otras blancas y rojas en otra bolsa. Tengo unos mocasines que también me compré en Shein que están en otra bolsa. Y tengo dos pares más de zapatillas. Uno en caja y bueno, y el otro que es de gimnasio, pues también en caja. Te lo muestro. ¿Ves? Aquí tengo la otra bolsa y aquí las zapatillas blancas y rojas, que también es cómodo porque así están protegidas y entonces es cómodo porque las pongo arriba de una caja y es visible, porque si está todo metido dentro de caja, el problema es ese, que nunca sabes qué es qué. Entonces esa parte no es la más cómoda. Bueno, después tengo esta otra caja que estos deben ser unos zapatos de mi marido, yo no sé de dónde salió esta caja. Aquí tengo metidas las zapatillas del gimnasio, que en este momento no estoy yendo al gimnasio, pero ves, es una caja que está perfecta. Entonces yo, por ejemplo, imagínate, en el armario le pongo esto arriba y para mí está bien y está súper cómodo. A ver si no se va a caer todo. Y tengo también en otra bolsa, la tercera bolsa, porque se ve que, no sé, que probablemente tenía cuatro, pero alguna se me habrá roto. Y aquí tengo guardados los mocasines. Y tengo esta otra caja también bien fuerte, que esto seguro fue de alguna cosa de mi marido. Esto no es una caja mía. Y ves, y aquí tengo las zapatillas beige de Bélgica. Bueno, estos son todos los zapatos que yo uso en invierno, no tengo más. Como ves, tampoco me lleno de cosas porque después es una incomodidad para guardarlo. En Shane, por ejemplo, yo también vi que hay un sistema, no sé cómo se llama, es un sistema que viene como así, que tú pones un zapato aquí y el otro así y vas poniendo uno al lado del otro. Pero para eso tienes que tener como una estantería en la que guardas zapatos. Y a mí, como te digo, no me gustan los zapatos guardados abiertos. A mí me gusta todo cerrado en caja. Bueno, solamente por mostrarte, te voy a mostrar también cómo guardo los zapatos de verano. No los voy a sacar todos. En verano yo lo que más uso son chanclas, porque vivo aquí en un lugar cerca de la playa, no sé, es un lugar bastante informal, hace calor, yo trabajo en casa, en verano no suelo tener cosas demasiado formales. Tengo algún par de sandalias, voy a ver si lo encuentro rápido. Y si no, te traigo un par de cajas para que tú veas cómo guardo los zapatos de verano. Aquí vengo. Parece que trabajo en una zapatería, pero es la pura verdad. Es así como guardo yo mis zapatos. Bueno, el primer ejemplo. ¿Ves estas cajas así súper pequeñitas? Estas cajas te las dan en el chino, que también es un motivo por el que a mí me encanta comprarme zapatos en el chino. ¿Por qué? Porque vienen en caja. Por ejemplo, tengo estos, ¿ves? Entran perfectos y ocupan poquísimo lugar. Así que puedo tener una colección de cajitas. Incluso, yo, como te digo, yo las cajas las guardo. Después me compro, por ejemplo, unos zapatos, por ejemplo, en Zara. No tienen caja. Estos, por ejemplo, mira, son una cajita de Bata. Creo que es una zapatería súper conocida. ¿Ves? Esto ya está roto. Pero después lo agarro a mi marido que les dé un refuerzo. Y aquí, en esta caja, que también es pequeñita y que ocupa poquísimo lugar, tengo ahí, por ejemplo, unas sandalias de tacón. Así te muestro diferentes cosas.
Después tengo esta otra caja que está absolutamente perfecta. No sé, de la zapatería Unidas. No tengo la más mínima idea de dónde ha salido esta caja. Ay, bueno, mira, aquí tengo otro par de sandalias de tacón. Es decir, que ya te he mostrado unas de plataforma del chino y dos de tacón. Estas dos son de Primark, pero como ves, yo me las guardo en esas cajas y las voy guardando. Ahora, tú me dirás, tú ves todo esto dentro del armario y ¿cómo sabes dónde están las sandalias? Pues para decirte la verdad, no tengo la menor idea. Pero yo estas sandalias de tacón las uso muy puntualmente en verano. Yo lo que uso a diario en verano está aquí y de estas debo tener dos cajas. Esto es de Seaside, también una zapatería portuguesa. Como ves, esto también ya está medio medio. Le tengo que pedir a mi marido que refuerce. Y ves, aquí me entran varias. Aquí tengo una, dos, tres. Aquí tengo cuatro pares de chanclas. Estas no son muy de playa, estas ya son un poquito más de salir. Y tengo otra parecida con las que uso para ir a la playa. Así que la verdad, mira, qué feo esto aquí, todo partido. Vamos a esconderlo. Así que te digo, mi sistema no tiene nada de particular. Yo creo que, no sé si es muy cómodo. La verdad es que muy cómodo no es porque cuando te encuentras con todas estas cajas donde están las sandalias negras es un poco difícil. Tampoco cuesta nada escribir por ahí lo que está. El tema es que las cajas pues a veces también las puedes ir variando, porque se te estropea un zapato, después pones otro y otra vez tienes que volver a escribir. Pero como te digo, mi sistema no es muy moderno, mi sistema es básico, no tengo ningún lugar específico de la casa donde guardar zapatos, no me gustan los zapatos en exposición, no me compraría, a no ser que tuviera un vestidor y que tenga una habitación que es solamente para ropa, incluso con la ropa a la vista, tipo tienda, pero yo no tengo eso. Así que no quiero tener un mueble ahí con exposición de zapatos, no me gusta nada, me parece feo y me parece, o sea, feo, me parece feo, pero además de feo me parece, entre comillas, estresante, como cosas, no sé, demasiada cosa a la vista. Así que las cajas tienen eso, está todo cerrado, todo guardado, el polvo, la tierra de los zapatos se queda ahí adentro. Y con estas cajas que he encontrado, creo que me voy a comprar por lo menos una más y puede que unas cuatro, porque creo que como son del mismo tamaño, también hace que para guardar que te quede todo, digamos, más perfectito, todo del mismo tamaño. Así que, bueno, esto es mi forma de guardar los zapatos. Me gustaría que me dejaras en los comentarios si lo haces parecido a cómo lo hago yo, si tienes cajas de zapatos debajo de la cama. Yo no quiero eso. Por eso, siempre digo lo mismo. No puedes intentar meter en una botella de un litro y medio, porque empieza el desparramo. Y por eso, a pesar de que a mí me encanta la ropa, yo te digo, yo me controlo según el espacio que tengo. ¿Me gustaría tener un montón más de botas? Sí, sí, por capricho, por divertido, porque la verdad es que con lo que yo tengo me apaño perfectamente, no necesito nada más. Y bueno, hoy hemos hablado de zapatos, también me habéis pedido que haga un vídeo de ideas con botas altas, botas de montar. Así que creo que eso es una buena idea. Ya te he mostrado mi colección de zapatos y creo que el próximo que voy a hacer, o por lo menos dentro de los próximos, te voy a mostrar modelos con botas altas. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya hecho compañía. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like. Si no estás suscrita, suscríbete al canal, comparte el vídeo para que YouTube lo muestre a más gente. Y bueno, es todo por hoy. Te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.